Pero por más que venga el mejor predicador, hermanos, si no hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones, la palabra no te va a llegar. Porque la palabra, hermanos, que es la semilla, como la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, y la palabra que es la semilla, ¿cuándo da fruto? ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Cuando cae en buena tierra, ahí da fruto, hermano. ¿Sí? Pero para que esa semilla llegue a tu corazón, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso nuestro clamor tiene que ser dirigido hacia Él, ¿no es cierto? Entendiendo, hermanos, la preponderancia. Por eso los reformadores, hermanos, introdujeron de nuevo a la escena el púlpito en el medio de la congregación, dándole una importancia a la predicación de la palabra que es absoluta, por sobre todas las cosas, basándonos en lo que quiere el Señor. Él dijo, hermanos, dice el salmista en un salmo, dice, tú elegiste engrandecer tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. No es un capricho nuestro hablar tantas veces de la palabra, hermanos, entendiendo que la palabra tiene poder. La palabra de Dios, no la mía, no la tuya. La palabra de Dios. Y nuestra palabra a veces también tiene poder, hay que decirlo, en honor a la verdad. Porque lo dijimos muchas veces, mi palabra, tu palabra me puede, como me ha pasado en esta semana, hermanos, que hermanos me dieron consuelo, me levantaron, levantan al caído. ¿Sí? Para eso sirve, y a veces también lo podés terminar de hundir al hermano, ¿no es cierto? A los hijos que uno tanto ama, a veces uno lo puede herir, lastimar con las palabras, pero nuestra palabra no tiene poder, hermano, como dice el Salmo 19, ¿no es cierto?, para transformar tu alma y hacer sabio al sencillo. Eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos preparados, hermano, para recibir la palabra de hoy? Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, dedicarte toda esta hora, Señor, para ti, Señor. Estar concentrados en tus cosas, estar concentrados en tu palabra, Señor, y rogarte, Padre eterno, que tu palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor, que siempre cumple un propósito para el cual tú la has mandado. Y en ese orden de ideas nosotros te clamamos hoy y te rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Transforma nuestra alma, Señor. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados a la luz de tu palabra, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Señor, ser transformados para poder comprender cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero que me acompañen, hermanos, a Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a empezar y vamos a leer del versículo 19 hasta el 21. ¿Sí? Y vamos a empezar a analizar un poquito esto. La prédica de hoy va a tener como dos partes que al parecer van a estar divididas, inclusive por un capítulo de diferencia, pero después, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de compactar todo y de que sea un único y claro mensaje para el día de hoy. Leemos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, lo primero que nos dice es que hacemos bien en estar atentos porque la palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice eso lo que vamos a leer, ¿sí? Nada raro, hermanos, dice eso la palabra. Bueno, vamos a explicarlo. Lo primero que a mí se me vino a memoria, hermanos, cuando leía este texto, es que la Biblia nos habla en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no hace falta que lo busques, ¿sí? Buscarlo después. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo primero que nosotros vemos, hermanos, es que el Señor nos está llamando a venir a su luz. Lo primero que nosotros hacemos cuando le conocemos al Señor Jesús es traer a nosotros y a nuestra vida luz, porque nosotros, hermanos, por nuestra condición natural, vivimos en tinieblas y en oscuridad. El hombre es perverso, hermano, el hombre vive con el entendimiento entenebrecido en la vanidad de su mente, y a menos que el Señor no toque tu corazón, hermano, vamos a seguir viviendo así. Vamos a seguir viviendo así. Pero también nos dice esa palabra que acabamos de leer de Primera de Pedro, que Él nos llamó de las tinieblas a la luz, y ese llamamiento es un llamamiento santo. La Biblia nos dice varias veces, hermanos, que el Señor nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque todos hemos pecado. Porque no hay ninguno justo, porque no hay ninguno bueno, porque no hay quien busque a Dios. Aún a todos nos hicimos pecadores. Hermanos, todos, absolutamente todos nos hicimos pecadores. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Ahora también nos dice la Biblia que a los que llamó, Él los hizo perfectos mediante una ofrenda y para siempre. ¿Se acuerdan cuando veíamos Hebreos? ¿Sí? Hebreos 10, capítulo 10, versículo del 12 al 14 dice esto: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También nos dice la Biblia, hermanos, en Proverbios, que era el título de la prédica de hoy, ¿no es cierto? Nos dice que el camino de los justos es como la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Así, hermanos, pero eso pasa cuando llegamos a la plenitud, y se llega a la plenitud cuando crecemos, hermanos, en gracia y en virtud, como lo hizo Jesús y hasta la estatura de Jesús. Ese es nuestro objetivo, crecer en gracia y en virtud. ¿Sí? Hermanos, o hasta cuando Él llegue, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros esperamos la promesa del Señor, que Él va a volver? Muchos parece que no saben que el Señor va a volver, porque si no estaríamos preparados. Y algo que nosotros tenemos que entender, que hasta ese tiempo va a haber tiempo, valga la redundancia, de arrepentirse. Ya cuando Él venga, el que no se arrepintió, ya no hay más clemencia, ya no hay más misericordia.
¿Sí? Pero hermanos, antes de eso, nuestro texto nos decía algo que yo quiero que prestemos atención. ¿Sí? Decía que tenemos que estar atentos, ¿sí? Prestar atención, eso es lo que nos está diciendo, prestar atención a la palabra profética más segura, que dice, hacen bien en estar atentos. Cuando escuchen la palabra del Señor, hacen bien en estar atentos. Es lo mejor que pueden hacer, estar atentos, no a la voz del pastor, hermano, a la voz de Dios. Porque la Biblia dice, si escuchás hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Un tiempo de concentración, hermano, en su palabra. Un tiempo donde, hermanos, hay un montón de cosas que nos van a distraer, inclusive acá mismo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que estar concentrados, porque dice la Biblia, hacen bien si están atentos, concentrados, prestándole ese tiempo de calidad, ¿no es cierto? Donde dejamos todo, tratamos de concentrarnos a ver qué me quiere hablar el Señor en esta mañana. ¿Sí? Hermanos, entendiendo que hoy decía el hermano Luis, ¿no es cierto?, hablaba del Salmo 119, ¿no es cierto?, esa palabra tan conocida, hermanos, que ponemos por todos lados, nos encanta pegar en las casas, en las iglesias, ¿no es cierto?, que dice, lámpara es a mis pies y lumbrera es a mi camino tu palabra. Pero a veces corremos de nuestro camino a la palabra y avanzamos nomás, ¿no es cierto? Y después cuando nos tropezamos, ahí me acuerdo de que está la palabra. Ella nos ilumina, ella nos alumbra, y para eso es necesario que el lucero salga en nuestros corazones. Esto es fundamental. Si el lucero no sale en nuestros corazones, ahora la pregunta es: ¿quién es el lucero? Bueno, avancemos. Vamos a contestar en todo caso esa pregunta solamente con el desarrollo de esta prédica. ¿Sí? Ahora, para que todo esto que acabamos de explicar pase, es necesario primero, antes que todo lo que explicamos, debería haber empezado al revés, ¿no es cierto? Porque fíjense, en el versículo 20 de nuestro texto dice así, dice, entendiendo primero esto, dice así, en tu Biblia, en la mía dice así, en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Ahora, ¿qué tenemos que entender primero? Bueno, hermanos, que ninguna profecía es de interpretación privada o humana. Fíjate vos, fíjense algo, hermano. La Biblia, en la traducción lenguaje actual, dice así, en ese texto, dice que antes que nada se debe entender. Y ahí te llevo a otra traducción de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice que ninguna profecía lo podemos hacer extensivo a los apóstoles. Alguien me podrá decir, pero es otro caso, porque los apóstoles testificaron acerca de lo que vieron y habían oído. Por eso dijeron, no podemos dejar de decir lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. Nosotros tenemos que contarlo, porque nosotros lo vimos en primera persona. Ellos fueron testigos oculares, presenciales. Ahora, fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice así, que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Sí? Y continúa después nuestro texto, ¿se entendió hasta ahí? Ninguna interpretación personal, no hay nada humano acá, aunque tendríamos que entrar a explicar, ¿no es cierto? Ya lo hicimos tantas veces, pero hoy en honor a los nuevos lo vamos a hacer. Lo humano, hermanos, es, por ejemplo, mantener
cierto estilo en tu forma de hablar, en el caso de los apóstoles, por eso, y de los profetas, por eso podemos identificar las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. Pero, hermano, yo quiero que quede claro que no hay ninguna profecía que haya sido traída por voluntad humana, sino que todo fue Dios mismo el que dio la revelación y el que hizo hablar a los profetas. Él ocupó cada profeta para hablar lo que él quería hablar. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde dice eso? Probame que esto es así. Bueno, vamos a probarlo mediante la escritura. Vamos a ir a Marcos 12:36. Fíjense lo que dice. Recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David. El Espíritu Santo, recuerden, dice, que Marcos 12:36. Te estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Dice, recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De la boca de David. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Que por otro lado, hermano, es el único autor de un libro que vive en el libro. Pero ojo, yo me encantó cuando escuché eso, le mencioné a algunos hermanos, es el único libro donde el autor del libro vive en el libro, pero no está atrapado en el libro. Por eso Pablo decía, yo estoy encarcelado, pero la palabra del Señor no puede estar presa. ¿Sí? Por eso, ¿se entiende? Pero es el único libro donde el autor del libro vive. ¿Cómo más podemos probar esto? Fíjate lo que dice 2 Samuel, versículo 23, capítulo 23, versículo 2. Dice, estas palabras no son mías, son palabras del Espíritu de Dios que habla por medio de mí. El Espíritu Santo de Dios hablando por medio de alguien, de un ser humano, de un profeta. ¿Sí? Pero es el Espíritu de Dios. Ahora, le podemos pedir más a este texto que acabamos de leer, podemos ampliar más y ver qué más nos dice 2 Samuel. Le voy a leer un poco más. Le voy a leer del 1 al 5. Fíjense lo que dice. Estas son las palabras. Yo ahí te leí la traducción lenguaje actual. Vuelvo a la Reina Valera y fíjate lo que dice. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Se acuerdan cuando vimos quién es la roca? Me habló la roca de Israel. Eso está diciendo David, a mí me habló la roca. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, el que oye esta palabra y la pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edifica su casa en la roca? ¿Sí? Hermanos, fíjense lo que sigue diciendo. Dice, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar hierba de la tierra. Y el versículo 5, hermanos, dice, y es Él el que me confirma un reino perpetuo. ¿De quién estará hablando? ¿De quién estará hablando? Porque David murió, Salomón murió. Pero hay uno de su descendencia que reina y reina para siempre. Perpetuamente su reino no tiene fin. Ese es el que gobierna, hermano. ¿Sí? Y esto, hermano, a mí me llevaba a la reflexión también, porque alguna vez te habrás preguntado, hermano, y te van a preguntar, si vos sos cristiano, ¿por qué los libros que están en esta Biblia
se consideran que son canónicos o inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Te preguntaste eso alguna vez? Bueno, yo me lo pregunté, hermano. ¿Y sabes por qué los libros que están acá? Porque siempre decimos, es providencia del Señor. Bien, esa es la salida más fácil, ¿sí? Es la providencia del Señor que estén los libros que están acá. Desde Génesis, Apocalipsis. ¿Decimos amén a eso? Amén. Ahora, ¿por qué están acá? ¿Por qué se consideran que son inspirados por el Espíritu de Dios? Porque todos y cada uno de los libros que están acá tienen una conexión entre sí. Tienen un objetivo. Hermanos, el autor de este libro completo, desde Génesis a Apocalipsis, tiene una intención clara y te va a presentar las pruebas para llevarte a donde te quiere llevar. ¿Sí? Con pruebas, hermanos. Fíjate una cosa. Dios dejó una ley. ¿Sí o no? Amén. Dios le dio a Moisés una ley en el Sinaí. Y le dijo, el que cumpliera esta ley será salvo de la ira de Dios. ¿Sí o no? Es así, hermano. Me miran todos. Es así, ¿no es cierto? El Señor le dio a Moisés una ley para el pueblo de Dios. Y el Señor a través de esa ley dijo, el que cumple esta ley va a ser salvo de la ira de Dios. Pero nosotros caemos en la cuenta, sí o sí, que ninguno de nosotros puede cumplir esa ley. No puede cumplir todos los puntos, ni siquiera uno, pero no puede cumplir todos los puntos. Y por las dudas, la Biblia nos aclara de que eso tiene un efecto dominó. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno incumple en un punto de la ley, eso hace que caigan todos los otros y te haga incumplidor de todo, con lo cual todo el peso y el rigor de la ley y de la justicia de Dios tiene que venir sobre el pecador. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Bueno, entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, te leo rapidito, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros no podemos, hermanos, ustedes saben que el Señor Jesús sintetizó, por decirlo de algún modo, los 10 mandamientos en 2, ¿no es cierto? Y dijo, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Le preguntaron los 2 más importantes, amarás. Él sintetizó, no es que anuló los otros, sintetizó en 2, resumió en 2. Y le dijo, bueno, el primero de todo es que ames a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo de ellos es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no podemos cumplir esos 2 mandamientos, hermanos, ni por 10 segundos, porque nuestra mente, hermanos, es así. No podemos, la carne, hermanos, el Señor Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. No podemos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque parece como que mezclamos todo, terminamos hablando de otra cosa. Bueno, tiene que ver con todo, hermano, porque el punto que conecta absolutamente toda la Biblia es Jesús. Ese es el punto referencial al que nos lleva desde Génesis, Apocalipsis, te lleva a poner tus ojos en Él, porque vos no podés cumplir la ley y entonces vos salís desesperado y decís voy a ir al infierno eterno, porque si voy al infierno, Dios hizo justicia. Si vos vas al infierno, si yo voy al infierno, Dios hizo justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte es la separación eterna de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos, hermanos, y corremos, el Señor a través de su Espíritu Santo nos corre el velo que el Señor con su cuerpo
Lo rompió. Al romperse él simbolizaba la ruptura de ese velo, y entonces podemos verlo a Jesús. Podemos verlo a Jesús y podemos correr a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, hermanos, los libros son inspirados porque todos los libros que hay acá nos llevan a Jesús. Jesús es el punto de unión y del cual indirecta, simbólica, metafórica o en forma literal, todo apunta a Él. Todo apunta a Él. Bueno, retomemos. Necesito que ustedes, hermanos, retengan lo que hasta acá, porque acá va a empezar como la segunda parte que yo te contaba hoy. Porque, como lo dijimos mil veces, hermanos, la Biblia está separada en capítulos y en versículos, pero es al efecto de que vos puedas y yo pueda estudiar, que pueda buscar de manera más fácil, ordenada, la información en la Biblia. Pero los pergaminos originales no se escribieron así, no tenían un capítulo, no tenían un versículo. Entonces, yo quiero que vayas a Segunda de Pedro, capítulo 2, que sigue nuestro texto. Y fíjate lo que dice, hermano. Dice así, vamos a leerlo del 1 al 3 nomás. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Bueno, hermanos, la palabra pero, ¿sí? Es lo que se llama comúnmente, es un nexo que une dos textos. ¿No es cierto? Si uno lee así, un lector desprevenido, bueno, dice, terminé de leer Segunda de Pedro, capítulo 1, y después empiezo a leer mañana Segunda de Pedro, capítulo 2. Total, está desconectado. Para evitar esto, está la palabra pero, que se llama, hermanos, es una conjunción adversativa, se llama eso, ¿no es cierto? Porque une dos textos que son proposiciones que tienen que ver con la verdad, pero que son contrarias, al parecer, ¿no es cierto? Al parecer, y ahora vamos a estudiar eso, ¿sí? Ahora, fíjense eso que yo le estoy diciendo, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿no es cierto?, no es traída por voluntad humana, sino que los santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Eso leemos del 1 al 3. ¿Sí? Eso, perdón, leímos hoy en nuestro texto primero, ¿no es cierto? Ahora cuando nosotros leemos Segunda de Pedro, vemos que dice que antes hubo, pero hubo también falsos profetas entre ellos, como habrá también ahora entre nosotros. Por eso, hermano, es algo que es de vital importancia. Hablar de esto, hablar de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, hermano. Otra vez, hermano, no es un capricho que cada tanto traigamos estas enseñanzas al púlpito. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Juan, como Judas y nuestro Señor Jesús habló de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que saber esto para poder identificarlos. ¿Sí? Tenemos que saber esto bien claro para poder identificarlos, porque ¿saben lo que pasa? Van a venir disfrazados de ovejas.
pero por dentro son lobos rapaces. Entonces la iglesia debe estar atenta, entender esto. Tiene que comprender, hermano. Tiene que comprender cómo yo puedo distinguir a alguien que es falso. ¿Bien? Fíjense, hermano, te voy a llevar, vamos a ir a pasear un ratito nomás por el Antiguo Testamento. Te voy a llevar un poquito a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 al 22. Fíjate lo que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Seguimos. Y dice: y si dijeres en tu corazón, me quiero detener ahí un rato, en tu corazón, hermano, en tu corazón. ¿Vos sabés lo que hay en tu corazón? Jeremías, el profeta Jeremías, nos dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo yo puedo pararme acá confiando en lo que hay en mi corazón? ¿Cómo yo puedo, hermano? Solamente nosotros lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho. Así me ha dicho el Señor, sin ti en mi corazón. Hermanos, digamos, Ezequiel, fíjate lo que dice Ezequiel y después vamos a sacar una conclusión. Pero escuchá esto atentamente, hermano. Escuchá lo que dice el Señor. Ezequiel 13, del 1 al 3, y después vamos a leer así algunos versículos del mismo capítulo 13 de Ezequiel, pero en honor al tiempo, hermano, tuve que compactar, pero después, como un cristiano, como un bereano, como hacían los de Berea, que escuchaban la palabra con gozo, pero después iban a su casa y a ver qué dijo el pastor, porque yo no, justamente me dijo que somos perversos. Entonces voy a ir a la palabra de Dios, voy a escudriñar la palabra de Dios por mí mismo, y el viernes voy a ir al estudio bíblico a llevarle todas las dudas que tengo. Amén. Bueno, fíjate lo que dice, hermano, Ezequiel, capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Yo quiero que vos mires algunos puntos en común. Vamos a leer profetas distintos, pero que hablan de exactamente lo mismo. Y después te voy a llevar al Nuevo Testamento y te voy a mostrar que habla exactamente de lo mismo. Fíjate lo que dice: y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que hablan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Porque hablaban, hermano, y decían: el Señor me mostró en visión, el Señor me mostró en un sueño, el Señor me mostró y el Señor me mostró. Y dice el Señor, ese que no le mostró, dice: hay aquellos que dicen que yo le mostré, porque yo no le mostré nada. Están hablando de su propia cuenta, están hablando de su propio corazón, están hablando de lo que ellos quieren. Por eso vemos el mundo evangélico, hermano, atrás de la riqueza, peor que el mundo, peor que el mundo. Porque ellos sacan de su propio corazón lo que ellos quieren conseguir. No es la salvación de las almas. No es que la gente se arrepienta de su pecado, sino es hacerse millonarios. Hermano, fíjate lo que dice después, ahí en Ezequiel mismo, en el 13:6, dice, por ejemplo: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Son tan caraduras
hermanos que esperan y dicen, no, el Señor va a confirmar lo que yo te estoy diciendo. Porque el Señor me dijo, el Señor me mostró. Cuidado con eso, cuidado con eso. Fíjate lo que sigue diciendo el 13:9 de Ezequiel. Dice, por ejemplo, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, que podríamos decir que es el libro de la vida. ¿Sí? Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Fíjate lo que dice el 17 al 19 del capítulo 13 de Ezequiel. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra la silla. Escuchad esto. Dice, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso, hermano? ¿Sabes de qué está hablando el profeta ahí? ¿Viste? ¿Vos escuchaste alguna vez de amarres, de ligaduras, ese tipo de brujerías? ¿Escuchaste? Bueno, es lo que nos está diciendo acá el profeta. Hay con los que hacen eso, pero acá tenemos que, vas a tener que pensar, hermano, vas a tener que relacionar, vas a tener que conectar todo, porque en segunda de Pedro, capítulo 2, dice que de dónde iban a salir. No nos está hablando de la bruja que trabaja afuera de la iglesia, sino nos está hablando de que eso va a pasar adentro de su pueblo. Entonces hoy tenemos eso en la iglesia. Hoy tenemos adivinación, tenemos profecías mentirosas, tenemos brujería. ¿A dónde? ¿Afuera? Ojalá fuera afuera, hermano. Acá dentro. Adentro de la iglesia evangélica, hoy tenemos todos esos matices que nos acaba de hablar Ezequiel en el capítulo 13. Pero vos por ahí estás pensando, bueno, pero eso era en el antiguo. Ahora yo te voy a mostrar de que no. Por último, en este orden de ideas, quiero cerrar nada más con Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías. Así ha dicho 3 profetas distintos. 3 profetas distintos del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice ahora Jeremías. Acabamos de leer Ezequiel. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, cuando vemos en la iglesia actual, hermanos, las profecías, Dios tiene preparado para vos una casa, un auto mejor, una mujer mejor, todo, ¿no es cierto? No es lo que el Señor está diciendo, hermano. No es lo que el Señor está hablando en este tiempo, ni en tiempos antiguos tampoco. El Señor quiere que te arrepientas. Eso quiere. Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 21 del capítulo 23, Jeremías, te leo rápido, quiero avanzar, fíjate lo que dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Fíjate lo que dice en el versículo 28, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y martillo que quebranta la piedra. Hermanos, realmente quiero que tenés que leer todo Jeremías, todo Ezequiel y desde Génesis, Apocalipsis, para poder
entender la dimensión de lo que estamos hablando. Dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, Él dice, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Bueno, ahora vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento y vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice lo siguiente, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, muy parecido a lo que estábamos leyendo recién, ¿no es cierto? Engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense, hermanos, cómo es tan importante esto, ¿sí? Que nos manda huir de aquellos que están en contra de las doctrinas bíblicas. E incluso, hermanos, va a llegar un tiempo que te van a decir que hablar de doctrina en la iglesia es una pérdida de tiempo, que es algo irrelevante, que primero está el amor, que primero está, y nadie niega, hermanos, dice las cartas de Juan, ¿no es cierto?, que si uno dice que tiene a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Yo no puedo decir que yo soy de Cristo, pero yo odio a mi hermano, hablo mal de todo el mundo, no me llevo bien con nadie. Eso, ahí no está el amor, estamos claros, ¿no es cierto? Pero, hermanos, es importante entender todas estas cosas porque es importante para poder identificar a los falsos. Por ejemplo, Apocalipsis 2:2 nos dice, le está elogiando de alguna forma el Señor Jesús a esa iglesia y le dice, porque ha sabido identificar a aquellos que dicen que son apóstoles, pero no lo son falsos, son mentirosos. O también dice después, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 9, por ejemplo, nos dice de que parecen sinagogas, parecen casa de Dios, pero en realidad son sinagogas de Satanás. Hermanos, si ustedes ven lo que hoy se hace en muchas iglesias, y no es con ánimo de solamente criticar, hermano, es con ánimo de que abramos los ojos y podamos servir para algo. Podamos servir para despertar al pueblo de Dios que está durmiendo, que está dormido. Y saben que así va a venir la muerte de forma repentina. Tenemos que despertarnos y para eso tiene que servir esto, para poder identificar, hermano. No para estar señalando con el dedo, sino para decir, vamos a tratar, hermano, de llevar una enseñanza. Vamos a tratar de llevar la luz a un mundo que está en oscuridad. ¿Y saben lo que hizo la iglesia hoy? En vez de llevar la iglesia al mundo, trajo el mundo a la iglesia. Y hoy vos tenés de todo, un poco ríe en la iglesia. Gente bailando, entretenimiento, buena música y un poco más, falta que pongan mesa y que tomamos café o lo que vos quieras. Hermanos, estamos mal. Pero nosotros tenemos que tomar dimensión de todas estas cosas. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice, también debes saber esto. Presta atención. Solamente te voy a leer una parte, después léelo vos en tu casa, hermano, porque es muy largo. Fíjate lo que dice. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Me quiero detener ahí. Hermanos, ¿cómo identificar a un falso profeta? Se ama a sí mismo, habla de él y por ahí quizás hasta no lo hace. Pero ¿sabes cómo te das cuenta? Genera dependencia. Hermanos, genera dependencia en vez de llevarlo a la gente, a Jesucristo, genera dependencia hacia Él. Entonces, ¿sabes qué? La gente no puede estar sin que le ore el pastor Sebastián, sin que le ore el pastor Alejo. Yo no puedo ir a la iglesia
porque yo quiero verle a mi pastor y mi pastor y mi pastor. Esa dependencia es producto de una mala enseñanza. Esa dependencia es producto de algo que Dios no quiere, porque vos le estás llevando a esa persona a pecar. Vos estás pecando porque sos un amador de vos mismo y le llevas al otro a ser un idólatra. Entonces es grave. Tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Vos no le vas a ver con una camiseta del diablo, vienen con la Biblia, ponen su Biblia en el púlpito, saben la Biblia, conocen de versículos, conocen de doctrina. Y tienen fe capaz. Hermanos, los diablos, los demonios, dice la Biblia que tienen fe. ¿Sí o no? Dice los demonios también tienen fe. Y no solamente ellos van más lejos, sino que tiemblan. Como muchos de nosotros no lo hacemos. Nosotros no temblamos, conocemos todas estas cosas, pero no temblamos. Sigamos. Fíjate, también segunda de Timoteo, capítulo, eso yo te quería leer. A ver, estamos bien con el tiempo todavía. ¿Vieron cómo hay que ir rápido también? Así ustedes no se duermen. Fíjense, hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso nos está hablando a nosotros. Vos querés vivir en Cristo, te van a perseguir, hermano. De alguna manera te tienen que perseguir si vos estás en Cristo Jesús, burlándose de vos, oponiéndose. A veces tu familia va a ser la primera que se va a oponer, hermano. Fíjense, sigue el versículo 13 y dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los mismos que engañan son a su vez engañados. ¿Sí? Y el capítulo 4 de Timoteo, el verso 3, nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se desprende de ese texto que acabamos de leer. Hay que sufrirla. Hay que, como se dice vulgarmente, hay que bancarse. Porque te pega, hermano. Y fíjense lo que pasa, un poco para cerrar todo lo que estábamos hablando. Dice: sino que teniendo comezón de oír, no pueden oír la palabra, ya no pueden estar atentos, no pueden oír la palabra. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermano, decime si hoy por hoy no es eso lo que tenemos en la iglesia evangélica. Nadie quiere escuchar la palabra del Señor. Yo quiero escuchar que me profeticen, que alguien me hable, que quiero saber mi futuro. O sea que entre irte a la bruja o venir a la iglesia no hay nada distinto. Cambia el escenario, nomás que ahí hay un cartel y dice Iglesia Bíblica Casa de Dios. Nada más. Nada más. Porque nadie explica la palabra, nadie te dice, ¿y sabes qué? Pero uno podría pensar, bueno, los que van a esas iglesias son víctimas. No, son cómplices. Son cómplices porque van a buscar lo que hay en el corazón de ellos también. Van a buscar lo que no les importa, lo que dice la palabra, que dice: pero fíjate que van a hacer mercadería de ustedes. Van a hacer mercadería. ¿Qué quiere decir eso? Que sos un número y que están buscando hacer plata. Eso es lo que te traduzco en palabras más fáciles. Eso es lo que te está diciendo. Pero no les importa, porque ellos quieren lo mismo. Porque ellos quieren lo mismo. Ellos van a buscar lo que reciben. Ellos quieren eso. Hermanos, los que profetizan de su propio corazón, hermanos, no tienen una buena conciencia de quiénes son. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante el curso que hicimos, ¿no es cierto? Hermanos, entendimos quiénes somos y nos quedamos de cama, ¿no es cierto? Porque nos decía el pastor Juan Carlos, hermanos, que nosotros somos mucho más perversos de lo que somos, de que Dios nos contiene con su gracia, porque si no seríamos violadores, seríamos asesinos.
Él refrena la maldad del mundo con su gracia. Pero entonces es por eso, hermano, porque no hay conciencia. Por eso se puede decir libremente: yo te digo lo que el Señor me mostró en visión y lo que está en mi corazón. Yo te hablo de eso. Yo te voy a hablar, yo te voy a lo que hay en mi corazón. El Señor puso en mi corazón y el Señor está diciendo en su palabra: yo no puse, yo no dije, no le escuches al tal. Y bueno, el Deuteronomio era un poco más fuerte, ¿no es cierto? El tal morirá, decía, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Jeremías, hoy lo decíamos, lo dice: perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿A quién se le ocurriría, hermano, decir eso del corazón? Bueno, a nosotros se nos ocurrió en un tiempo. A nosotros se nos ocurrió. Nosotros decíamos eso. El Señor me mostró. El Señor puso en mi corazón. El Señor. Bueno, el profeta que erra, ese morirá, hermano. Tremendo. Deuteronomio 18:22 lo leíamos hoy. Hurtan las palabras diciendo: Dios me ha dicho. Y dice Dios: yo no le dije. Ellos son hurtadores. Ellos dicen, mienten, robaron. Y yo no les dije. Yo no puse eso en la boca de esos profetas. Yo no mandé a decir lo que ellos están diciendo. Y como veíamos hoy en Jeremías, hermano, el que tenga un sueño le cuente el sueño, pero el que tenga palabra de Jehová, que hable la palabra de Dios. Y eso es mentira. Dios tiene grandes planes para vos, y es cierto, pero no es un mejor auto, una mejor casa, un mejor marido, una mejor mujer, una mejor vida, sino es una vida eterna. Eso es lo que Dios tiene para vos, y eso es lo que Dios hoy te está diciendo: yo tengo para vos el perdón, la salvación, la justificación y una vida eterna conmigo. Eso es lo que te dice el Señor hoy. Palabras lisonjeras, hermanos, alabando a las personas: sos el mejor, la verdad que sos el trabajador perfecto, y algunas cosas más. Pero eso no es lo que dice Dios. Dios, ¿qué te dice? Cambiá. Cambiemos. No es campaña política. Cambiemos, hermano. Esto nos está diciendo el Señor. Cambiemos. Mienten, hermanos, mienten descaradamente. Y cuando yo te digo que vas bien, que sos el mejor, vos te vas de acá feliz. ¿Sí? Cuando yo te profetizo, hermano, que todo te va a ir bien, que sos un campeón, que ahora va a empezar a mejorar toda tu vida, vos te vas de acá feliz. Hermano, pero cuando yo te digo cuál es la manera que Dios quiere que vos vivas, vos te vas de acá enojado. Y a veces no querés volver más. La palabra dice, hermanos, no corrijas al necio porque te odiará. Y no me quiero extender más, solamente decir que espero, hermanos, que se haya entendido que una cosa tiene que ver con la otra, que si tenemos la palabra profética más segura, que si estamos aferrados a ella y no nos dejamos mover por cualquier viento de doctrina, que si somos conscientes que lo falso está entre nosotros y que si todavía no está, va a venir, porque está dicho en la Biblia y eso se va a cumplir. ¿Sí? Tenemos que estar entrenados, ¿sí?, para no decir amén a todo lo que escuchamos. No decir amén a todo lo que escuchamos. ¿Sí? Y lo que se nos dice desde el púlpito, porque se nos dice con una Biblia enfrente, entonces decimos amén. No, porque estamos entrenados, porque podemos distinguir lo falso de los verdaderos, que tenemos que saber, hermanos, el destino de los falsos, que van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, y que si hacemos todo esto hasta el día que el Señor venga, vamos a estar preparados hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que jamás vuelve a ti vacía, Señor, y sabemos y creemos, Señor,
Porque tenemos fe, Señor, porque sabemos que sin fe es imposible agradarte. Tenemos fe en que tu palabra está obrando en los corazones de los hermanos, Señor. Y en los nuestros, obviamente, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Señor, ponemos la vida de todos nosotros en tus manos. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para que nos bendigas, para que bendigas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, Señor, para que los que aún no te conocen, Señor, vengan a ti corriendo en arrepentimiento y fe, Señor, después de saber que no hay otra salida, que la salida de absolutamente todo es Jesús, porque no hay otro nombre dado a los cielos, Señor, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, Señor. Que haya esa revelación, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, así como fue con nosotros, Señor, a cada vez más personas, Señor, que sean impactados por el poder de tu palabra.